Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 221. El mestizo victorioso. Summi se tambaleó ligeramente y clavó la serpiente del alma en el suelo, apoyándose en ella. Su respiración era agitada y entrecortada. No había recibido ni un solo golpe, y sin embargo, su cuerpo comenzaba a resentirse por la intensidad absoluta de la batalla. Sus habilidades se habían vuelto tan extraordinarias que el cuerpo de un demonio despertado no podía soportarlo. A su alrededor, la multitud estaba enloquecida. Mestizo. 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 El combate contra Yankee no había sido tan brutal ni sangriento como algunos de los anteriores, pero sí incomparablemente más difícil. Aunque ninguno de los dos recibió un golpe hasta el final, la tensión mental y el esfuerzo físico que les exigió el duelo fueron tremendos. Enfrentarse a un verdadero maestro de la batalla era una prueba ardua, sobre todo una que se intensificaba durante el combate. Summi estaba completamente agotado. Sin prestar atención a la multitud, cerró los ojos e intentó concentrarse en la sensación de desvanecimiento que había sentido durante los últimos segundos de la intensa batalla contra el joven espadachín. Durante su combate, tras un sinfín de intentos fallidos de perfeccionar su técnica de batalla, estuvo a punto de lograr un avance significativo en su dominio de la danza de las sombras. Estuvo tan cerca que Summi casi podía verlo pero al final, no consiguió dar el último paso. Un obstáculo invisible se interponía en su camino, un obstáculo que lo hacía retroceder y que no sabía cómo superar. Era algo anormal. Summi se dio cuenta de que sus habilidades habían alcanzado un nivel sobrehumano, casi sin imperfecciones. Y, sin embargo, ese no parecía ser el camino que su legado de aspecto quería que siguiera. Aún faltaba algo y todos los estilos que había asimilado creaban una base sólida y vasta, pero no era suficiente. En ese momento, supo que el problema no era la cantidad. Ya había sentado las bases. ¿Y ahora qué? ¿Qué necesitaba hacer para completar esta etapa de danza de las sombras? ¿Encontrar un elemento unificador? ¿Enfrentarse a oponentes aún más formidables? Summi no lo sabía, lo que lo frustraba muchísimo. Sin embargo, no tuvo tiempo de saborear su frustración ni de reflexionar más profundamente sobre el asunto, porque una voz atronadora ahogó de repente el rugido de la multitud. En lo alto de la tribuna central, el santo del paisaje onírico se había levantado de su asiento y ahora miraba hacia abajo con una sonrisa irritante, ya en medio de un discurso. Bien, y he ganado. Estoy a punto de recibir mi premio. Summi sonrió tras la máscara y se enderezó, levantando la Audachi y volviéndola a colocar sobre su hombro. ¿La recompensa y acaso no era por eso que se había inscrito en el torneo? Y ahora, por fin, había llegado el momento de disfrutarla. El santo no paraba de hablar, colmando a Summi de elogios. Gloria, maravilloso, deber del despertado, verdadero guerrero, Penacony, valentía, coraje, futuro de la humanidad, Dios mío, podéis ir al grano de una vez. A Summi no le importaban todas esas tonterías. Solo quería recibir su premio y desaparecer. Sin embargo, tuvo que quedarse en medio de la arena como el espantapájaros más temible del mundo y soportar el interminable torrente de palabras floridas que salían de la boca del odioso santo, durante un buen rato. ¿A este tipo le gusta mucho cómo suena su voz? A mí, desde luego, no. Al menos le dio la oportunidad de recuperarse. Tras lo que pareció una eternidad, el santo finalmente terminó su largo discurso e hizo un gesto hacia el representante de valor. Premiar personalmente al ganador. Mientras la multitud aplaudía, la joven vestida con armadura negra se puso de pie y se acercó al parapeto de la tribuna. Luego, sonrió al público y miró a Summi. De repente, sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. La joven sonreía amablemente, pero su mirada era tan fría como la más afilada de las espadas. Unos ojos bermellones lo miraban fijamente como un pez en una tabla de cortar, del mismo color que su capa roja. La presión que ejercía se podía sentir incluso desde donde estaba Summi. Y un santo. La joven habló, y su voz ronca resonó con facilidad en todo el recinto. Sonaba bastante amigable, y a la vez extrañamente familiar, por alguna razón. Soy Saint Morgan del clan Valor. Felicidades, guerrero ya, qué espléndido duelo. Eres un digno vencedor. Summi la miró fijamente por un momento, luego se movió un poco para inclinar la cabeza, entonces, recordó quién era y a quién creían que estaba fingiendo ser, y les devolvió la mirada con arrogancia. Sonriendo en respuesta, continuó. Y eres verdaderamente digno de empuñar una memoria forjada por los herreros del gran clan Valor. De hecho, tu extraordinaria habilidad me ha dado tanta alegría que he decidido obsequiarte con una de mis armas personales. Bote. Lo que Summi tanto anhelaba, sucedió. Santa Morgan parecía estar de muy buen humor. Cualquier cosa que una santa de uno de los grandes clanes tuviera en su arsenal, sin duda sería buena. La joven esperó a que amainaran los vítores de la multitud y lo miró con una sonrisa curiosa. Dime, ¿qué deseas recibir? ¿Un arma? Sí, un arma sería genial. Summi empezó a sonreír, pero de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Tonterías. Y antes de que pudiera pensar en una mentira astuta, el defecto le obligó a dar una respuesta. No. Mierda, mierda, mierda. Maldita sea. Morgana de Valor ladeó un poco la cabeza. ¿Una armadura, entonces? ¿O tal vez un poderoso amuleto? Sí. Sí. Ambas opciones estarían bien. Summi apretó los dientes, pero el resultado era inevitable. No tuvo más remedio que responder con voz hueca. Di. La joven se rió. ¿En serio? Quizás quieras recibir un eco, entonces. Oh, no, y Mongrel permaneció en silencio durante varios segundos y luego respondió. Yo no. Summi estaba a punto de echarse a llorar desconsoladamente. ¿Cómo había podido salir todo tan mal, tan rápido?
Saint Morgan lo observó un rato, luego se apoyó en el parapeto y preguntó con voz divertida. ¿De verdad? ¿Qué es lo que quieres, entonces? Sumi entró en pánico. Obviamente quería recibir una de las recompensas que ella había mencionado, pero precisamente por eso la máscara de Weaver no le permitía decirlo. Se apresuró a salvar la situación y sacar al menos algo de este desastre y de repente, se le ocurrió una idea descabellada. Y entonces, delante de miles y miles de personas, Mongrel dijo algo impactante. Tú, Sam Morgan. Quiero batirme en duelo contigo. Capítulo 222. Insuperable. Un silencio atónito se apoderó del resplandeciente estadio. Un mar de espectadores miraba a Sunmi con los ojos muy abiertos, sin estar seguros de haber oído bien. Incluso el santo parecía conmocionado e inseguro sobre qué hacer. Seguramente, Mongrel no acababa de desafiar a un santo del gran clan Valor a una pelea. ¿Un desastre natural andante en forma humana? En medio de aquel silencio, una risa contagiosa resonó de repente en el vasto patio. Era Morgan. Reía con una expresión de alegría en el rostro, sus llamativos ojos vermellones rebosaban de regocijo y diversión. Unos instantes después, bajó la mirada y preguntó, con su voz ronca relajada y firme. ¿Ah, sí? ¿Quieres pelear conmigo? Sunmi la miró desde abajo y asintió. Sí. Y pero claro, no lo hizo. Quizás estaba un poco loco, pero no lo suficiente como para querer luchar contra un santo. Con un simple movimiento de dedos podrían convertirlo en cenizas. Y eso sin siquiera considerar la posibilidad de que su teoría sobre los soberanos fuera cierta y sin embargo, el hecho de que prefiriera evitar tal confrontación no significaba que luchar contra Morgan no le reportaría ningún beneficio. De hecho, Sunmi sentía que podría impulsarlo a dominar finalmente el segundo paso de la danza de las sombras. Un miembro de un gran clan tenía mucho que enseñarle. Además, y quién sabe, si gano, puede que me dé el premio de todas llenas. Cualquier otra cosa sería una mezquindad y, así que, aunque Sunmi estuviera en contra de la idea, era la mejor mala idea que se le había ocurrido. En cuanto a cómo iba a vencer a una santa y eso dependía de la propia Morgan. Si Sunmi tenía razón, no desataría todo su poder contra él, ya fuera por orgullo, por un sentido de justicia o simplemente para salvar las apariencias. Aún así, seguiría perdiendo. Claro, eso suponiendo que ella no lo dejara ganar. Mientras tanto, la joven seguía mirándolo desde arriba. Sus labios escarlatas se curvaban en una leve sonrisa. Un deseo tan audaz. Se echó hacia atrás, y al instante siguiente, la multitud contuvo la respiración. Morgana de Valor saltó con facilidad por encima del parapeto y se precipitó al vacío, aterrizando enseguida en el suelo de la arena, decenas de metros más abajo. Un torbellino de pétalos de rosa se elevó en el aire por la fuerza del impacto, pero la joven parecía imperturbable. Simplemente se enderezó y caminó hacia Sunmi con la misma sonrisa despreocupada. Se puso tenso al instante. ¿Eh? ¿De verdad aceptó? Hasta entonces, Sunmi aún conservaba la esperanza de que Morgan rechazara su atrevida petición. Pero, en cambio, pareció complácida. Deteniéndose frente a Sunmi, la joven lo observó un rato y luego volvió a mirar hacia la tribuna. En ese momento, el santo con vestiduras sacerdotales suspiró, antes de agitar la mano. Casi de inmediato, la agradable voz de su hermana anunció. El retador Morgan ha entrado en la arena. Morgan ha desafiado a Mongrel. Ella sonrió y luego se volvió hacia Sunmi. Así está mejor. Morgan lo observó por un momento y luego negó con la cabeza. No, eso no funcionará. Como trascendente, no puedo esperar que un despertado ni siquiera uno tan hábil y distinguido como tú tenga una oportunidad real en un duelo contra mí. ¿Eh? ¿Qué haremos? Pensó un momento y luego volvió a sonreír. Ah. Tengo una idea. Acto seguido, su armadura oscura y su capa vermellón se desintegraron repentinamente en un torrente de chispas escarlata. La joven quedó de pie, vestida con una sencilla túnica negra y descalza. Acto seguido, ocultó una mano a su espalda, invocó una venda que se ató alrededor de la cabeza y empuñó una espada recta sin mayor particularidad. Solo usaré una mano y un arma latente con los ojos cerrados. 1 minuto y si sobrevives 1 minuto contra mí, la victoria será tuya. Eso debería ser justo. Sunmi frunció el ceño tras la máscara. La habría tachado de arrogante, pero, la verdad es que no tenía por qué enfrentarse a una santa, ni siquiera con todas esas desventajas. Sin importar lo que pensara al respecto, la oferta de Morgan era justo lo que Sunmi había deseado. De esta manera, realmente tenía una oportunidad y mejor aún, no necesitaba potenciarse con sombras ni revelar más de su fuerza. Solo tenía que luchar durante 60 segundos e intentar aprender todo lo posible en ese breve lapso. Y si ganaba, tal vez el premio aún sería suyo. Y bajando la serpiente del alma, Sunmi miró fijamente a su oponente ascendido y preguntó con calma. ¿Empezamos? Su sonrisa se amplió. Tu deseo es mi orden, mi lord mestizo. Aunque hay un consejo para el futuro y deberías tener mucho cuidado con lo que deseas y un instante después, Sunmi se dio cuenta de que 60 segundos sí iban a ser una eternidad. ¿Qué demonios? ¿Es siquiera humana, mierda? Sunmi no encontraba palabras para describir lo monstruoso que era Morgan. Era obvio que se había contenido y no había usado toda su fuerza, pero aún así, él fue superado al instante. La joven, vestida con una sencilla túnica negra, era demasiado rápida, ágil y hábil. Leía sus movimientos como si fuera un libro abierto y destrozó fácilmente su defensa, lanzando una lluvia de golpes sobre la superficie de ónice del manto del inframundo. Aunque su espada era demasiado débil para romper la armadura de adamantio, cada golpe tenía la fuerza suficiente para hacer temblar a Sunmi y provocarle punzadas de dolor por todo el cuerpo.
Estaba seguro de que sus huesos ya se habrían quebrado de no ser por la trama de huesos. Probó la sangre. Lo peor es que Morgana de Valor no tenía ningún defecto mental, a diferencia de Dar del clan Maarano o Yankin. Era tan cruel y despiadada como él mismo y o quizás incluso más. Un asesino nato. Y aunque Sunny apenas tenía un par de años de experiencia en combate, era una bestia más experimentada y mucho más temible. Estaba curtida, su habilidad había sido forjada y perfeccionada en miles de sangrientas batallas y eso era evidente. Apenas unos segundos después, ya se mantenía con vida a duras penas gracias únicamente a su indomable habilidad. Maldita sea. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir a esto? Capítulo 223. Forjados por la batalla. Sintiendo cómo su carne se desgarraba y su corazón se helaba, Sunmi intentó defenderse, pero fue en vano. Morgan aplastó fácilmente sus intentos de resistencia y asestó otra serie de golpes devastadores, moviéndose con una precisión y velocidad aterradoras. Sus movimientos eran fluidos y naturales, como si blandir un arma fuera tan innato para ella como respirar. Como si la batalla fuera su entorno natural en lugar de la paz. Su manejo de la espada era diferente a todo lo que Sunny había visto jamás. Ni siquiera era como si la espada sirviera como una extensión del brazo de Morgan y era como si ella misma fuera la espada, y por eso cada movimiento que hacía era la expresión más pura de una fría e implacable intención asesina. Y, sin embargo, era evidente que ella estaba conteniendo la mayor parte de su fuerza. Quizás ni siquiera representaba un porcentaje de lo que realmente era capaz de hacer y los santos podían ser destructores de mundos con el aspecto adecuado. Sunmi se sintió completamente abrumado, y no pudo hacer nada para mantener el más mínimo control. La situación era totalmente desesperada. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación de impotencia absoluta y amarga. Lograr un avance al segundo paso de Danza de las Sombras. Sunmi ni siquiera estaba seguro de poder mantenerse con vida un par de segundos más. Tenía que pensar en algo rápido. Tras una orden mental, el manto del inframundo recibió uno de sus encantamientos. Inmediatamente, el dolor familiar, pero intensificado, de su alma desgarrada, inundó todo su ser de agonía. Sunmi no esperaba que el juramento roto le ayudara a derrotar a Morgan. Al fin y al cabo, como santa, ella tenía un alma mucho más poderosa. Lo único que quería era un instante de respiro. Morgan aminoró el paso repentinamente, lo que le permitió alejarse y retroceder unos pasos. Por un instante, una leve mueca apareció en su rostro, pero rápidamente fue reemplazada por la misma sonrisa relajada y divertida. Un buen truco. Sunmi se inclinó ligeramente y vomitó un chorro de sangre. Finos hilos carmesí fluían a través de los colmillos de la máscara negra. La visión era a la vez aterradora e impactante. Cuando se enderezó, algo cambió en él. Y pues claro que sí. Al fin y al cabo, había ordenado a dos sombras que descansaban sobre la hoja de otoño que se envolvieran alrededor de su cuerpo. Al instante, su fuerza, velocidad y resistencia se triplicaron. Sunmi no había querido aumentar sus poderes antes, pero ante el devastador ataque del temible maestro de batalla, no le quedó otra opción. Si quería aprender algo de esta pelea, tenía que hacer que durara más de unos segundos. Morgan notó el sutil cambio en su postura e inclinó ligeramente la cabeza. Su sonrisa se amplió de repente. Bien. Esto está bien. Esto es mucho mejor. Sunmi desestimó el juramento roto, pero antes de que el hechizo desapareciera, la joven ya estaba de nuevo sobre él, envuelta en un torbellino de acero implacable. Sin embargo, esta vez, las cosas eran diferentes. O mejor dicho, y ligeramente diferente. ¿Qué demonios? Sunmi seguía estando en clara desventaja, apenas logrando sobrevivir bajo el implacable bombardeo de ataques rápidos y crueles. Anteriormente, había estimado que su máximo poder físico estaría a la par con el de un maestro recién ascendido. Aunque Sunmi no estaba usando la tercera sombra en ese momento, debía permanecer en el suelo para mantener sus secretos, se suponía que la diferencia entre Morgan y él se reduciría a un solo rango. Y, sin embargo, parecía que el poder no iba a ser suficiente para acortar la distancia que los separaba como para que él tuviera alguna posibilidad. Vamos. Y, sin embargo, al menos ahora podía hacer algo. Aunque Morgan seguía dominando la pelea y asestando un golpe devastador tras otro, Sunmi podía percibir sus movimientos y reaccionar. Esquivó un golpe y luego desvió otro. Un tercero, sin embargo, le impactó en el codo, provocándole un dolor cegador que recorrió su cuerpo, pero ya era una hazaña increíble. Morgan parecía complacido con este nuevo acontecimiento. Sí. Por fin. Se supone que eres un asesino de santos, ¿no? Demuéstramelo. Vamos, pelea. ¿De qué está hablando? Sunmi apretó los dientes y luchó, apenas lográndose sobrevivir. Por mucho que se esforzara, por mucho que luchara por seguirle el ritmo al temible santo, lo único que conseguía era no ser aniquilado al instante. Pero eso fue todo. Incluso con dos sombras que aumentaban su poder, Sunmi no veía ninguna posibilidad de ganar, a pesar de que Morgan estaba conteniendo sus fuerzas. Era simplemente un monstruo. No y era algo mucho más terrible. Había enfrentado y matado a muchos monstruos, muchos demonios y muchos diablos, pero ninguno se comparaba con esta joven. Hacía que la gusana pareciera un juego de niños y lo cual, desde su perspectiva, debía ser cierto. Sin embargo, y aunque iba a perder y no todo fue en vano. Con cada golpe que recibía, con cada ataque que lograba repeler, Sunmi aprendía. El estilo de lucha de Morgan era demasiado complejo para que lo comprendiera, pero cada atisbo que veía de él alimentaba algo en su interior. Era como si hubiera sentado unas bases sólidas al absorber numerosos estilos, y ahora estos se estuvieran forjando en algo diferente, algo íntegro, por la presión descomunal que ejercía sobre él la lucha contra esa criatura monstruosa.
Sentía que su cuerpo estaba a punto de romperse, y su visión se volvía borrosa poco a poco, pero Sunmi sentía que estaba a punto de tener una revelación. Y cuando llegó, fue como si se abriera una compuerta en su mente. De repente, todos los fragmentos dispersos de conocimiento que había absorbido se unieron para formar un tapiz coherente, permitiéndole ver la lógica común entre los diversos estilos que había aprendido. Pudo percibir estos estilos desde una nueva perspectiva, comprendiendo no solo su propósito, sino también mucho más profundamente el razonamiento detrás de cada técnica y movimiento. Sí. Esto es. Y gracias a este nuevo nivel de comprensión, Sunmi también pudo ver una falla en el ataque de Morgan. Su única debilidad. Sí, la joven era demasiado poderosa y hábil para que él pudiera destruirla. Pero su espada y eso era otra historia. Al fin y al cabo, solo era un recuerdo latente. Al instante, se le ocurrió un plan. Mientras el tiempo parecía ralentizarse, Sunmi desvió otro golpe, movió ligeramente su cuerpo, y luego, de repente, dio un paso hacia la espada reluciente, atrapando su hoja entre su brazo izquierdo y su torso, y luego golpeando con su puño derecho. Puso todas sus fuerzas en ello, aumentando el peso de su guantelete tanto como pudo en el último momento. Todos sus músculos se tensaron, al borde del colapso. Tras numerosos choques contra la superficie adamantina del manto del inframundo, la espada ya estaba debilitada. Así que, cuando el puño de Sunmi la golpeó, la hoja de acero simplemente se hizo añicos, estallando en numerosos fragmentos afilados. Te tengo. Mientras ardía en una oscura excitación, rápidamente reprimió la sensación. Inmediatamente, vio cómo su cuerpo se movía. Su sombra se dirigió hacia la de ella. Su mente intentó leer la de ella. Antes incluso de que comenzara el ataque, Sunmi ya se había movido. Una mano penetrante rasgó el aire a su alrededor, golpeando su mero cuerpo despertado con terribles ondas expansivas. A pesar de ello, su cuerpo resistió. La preservación reforzó sus huesos mientras Serpent volaba por los aires. Los labios de Morgan se entreabrieron sorprendidos, pues era evidente que no esperaba que él anticipara ese movimiento. Claro que ella percibía el tiempo mucho más despacio que él, así que reajustó su ataque con facilidad. Ambos eran descendientes del dios de la guerra. Naturalmente, formaban parte del selecto grupo de personas capaces de comprenderse mutuamente en combate. Sin embargo, la diferencia de fuerza fue el factor decisivo. Sunmi no podría ganar. Ni siquiera sobreviviría 60 segundos. Pero había una cosa que podía hacer. Todo lo que había presenciado, imitado, perfeccionado e interiorizado le quemaba el alma. De repente, su mirada se desvió, percibiendo fisuras en los movimientos de ambos. Comenzó a comprender cosas que jamás había considerado, al tiempo que profundizaba su percepción de aquello que creía saber. El desarrollo integral que había experimentado contra Yankin comenzó a chocar contra los muros de su mente, empujándolo hacia una única respuesta absoluta. Morgan podía ver a pesar de estar ciega. Podía blandir su espada solo por instinto. Sin su espada, ella misma se convertía en la hoja, todo su cuerpo transformado en un arma peligrosa. Pero un arma era inútil si no alcanzaba su objetivo. El cuerpo de Sunmi ya giraba tras esquivar el primer ataque. El segundo rozó la máscara de Weaver, pero ni siquiera la arañó. Aún así, la fuerza del golpe hizo que Sunmi tosiera sangre. Pero eso no importaba. Su espada ya le había alcanzado el cuello. El tiempo pareció detenerse cuando Serpent rozó su piel sin causarle daño, detenida por las defensas naturales del cuerpo de un trascendente. Sunmi era solo una despertada, y Serpent solo una latente. No había posibilidad de herirla, a diferencia de Solvane, que tenía un cuchillo diseñado específicamente para matarla. Pero hoy logró transmitir su mensaje. En cuanto a habilidad, Sunmi era superior. Y Morgan también debió darse cuenta de eso, considerando cómo sus movimientos se detuvieron por completo. Su mano seguía extendida, haciendo un movimiento cortante, casi rozando su propio cuello. Y debió de quedar perpleja. Al fin y al cabo, ella, una santa con linaje de guerra, acababa de ser alcanzada por un despertado que parecía disfrutar jugando en un juego como el paisaje onírico. A Sunmi no le importaba en absoluto. En ese momento, su cuerpo se estaba destrozando por intentar cosas que no tenía razón que hacer, mientras que un santo lo golpeaba varias veces. Casi le daban ganas de llorar. Pero también estaba muy contento. Había dado en el clavo. Y eso suena realmente impresionante en este contexto. ¿Qué demonios? Justo cuando Sunmi sacudía la cabeza mentalmente con asombro, su cuello se rompió. Casi pensó que había sacudido la cabeza con demasiada fuerza, pero no. En cambio, la mano de Morgan se había movido repentinamente a una posición completamente diferente sin que él se diera cuenta, y le había golpeado tan fuerte contra la máscara de Weaver que su cuello no pudo soportarlo. Y guau. En su rostro se dibujaba una sonrisa sanguinaria, como si estuviera extasiada por algo. Fue hermoso, de verdad. Hazte más fuerte, mongrel. La próxima vez que nos veamos, trae a tu pareja, ¿de acuerdo? Habla demasiado y yo, estoy muerto. Lo último que sintió Sunmi antes de desvanecerse en la nada fue una chispa de energía que viajó desde su mano hasta el cuerpo de él. Y entonces, se encontró en el vacío negro del paisaje onírico. Su dolor desapareció, al igual que sus heridas. Se sintió sano y completo. El duelo había terminado. Mientras miraba fijamente a la oscuridad, el hechizo susurró en voz baja. Has recibido un recuerdo. Pero no reaccionó, mirando al vacío con el ceño fruncido. Y en algún lugar más arriba, cerca del conjunto de imágenes que representan diferentes escenarios, flotaba una serie de palabras. Mestizo. Victorias. 923. Derrotas.
1. Capítulo 224. El camino recorrido hasta ahora. Summi disipó la ilusión. Su habitación quedó en silencio y sumida en la oscuridad, casi como la inmensidad sin luz de su alma. Salió a rastras de la cápsula del paisaje onírico, la miró y luego se dirigió a su cama, que apenas usaba. Allí se sentó sobre el mullido cojín, cruzó las piernas y cerró los ojos. De vuelta en el mundo ilusorio creado por la voluntad de dos hermanos, el torneo llegaba a su fin. Había espectáculos, festividades y galardones para los ganadores. Pero a él no le importaba. A él tampoco le importaba la leyenda de Mongrel. Summi no dudaba de que su inexplicable negativa a aceptar la recompensa final y su audaz desafío habían causado un gran revuelo. ¿Acaso la gente elogiaba a Mongrel por su determinación y ambición? ¿O se burlaban de su derrota y lo llamaban tonto? En cualquier caso, la red debía estar en ebullición. A Summi no le importó comprobarlo. Tenía preocupaciones mucho más importantes. Estaba la recompensa final que había recibido, otorgada por Morgana de valor a pesar de su fracaso, así como las recompensas anteriores que no había tenido tiempo de estudiar bien. Y luego estaba Danza de las Sombras. En eso era en lo que tenía que concentrarse ahora. Sentado en la oscuridad con los ojos cerrados, Summi rememoró la revelación que había recibido durante la batalla contra el monstruoso santo y comenzó a asimilarla lentamente. Ahora tenía la clave y solo quedaba absorberla, convertirla de un sentimiento fugaz en una parte inseparable de su mente, cuerpo y alma. Eso iba a llevar algún tiempo. Los fragmentos de las batallas de Morgan le ayudarán a encontrar la unidad en la discordante colección de estilos de combate que había acumulado. Su comprensión de los principios fundamentales que rigen las técnicas de combate aumentó enormemente, lo que le permitió entenderlas a un nivel más profundo. Esta iluminación ayudaría a Summi a comprender diversos estilos con mucha más rapidez, así como a imitar con facilidad artes marciales más complejas y sofisticadas. A este nivel, necesitaba ser capaz de reconocer patrones de control de la esencia a partir de los movimientos, la respiración y los ataques de los enemigos. Este nuevo conocimiento también le sería útil en ese aspecto. Simplemente tenía que asimilarlo todo. El tiempo transcurría lentamente. Summi continuó meditando, avanzando poco a poco hacia su objetivo. Al cabo de un rato, sus pensamientos empezaron a divagar. El torneo de los sueños le dio a Summi mucho más de lo que esperaba. Sí, hubo recuerdos poderosos y un avance en su comprensión de la danza de las sombras, pero también hubo algo más. Diferente, pero no por ello menos valioso. Enfrentarse a los mejores de los mejores que el paisaje onírico podía ofrecerle había ayudado a poner su propia destreza en perspectiva. Enfrentarse a campeones formidables uno tras otro le demostró a Summi lo mucho más poderoso y experimentado que era que ellos. Bajo la constante amenaza de ser esclavizado, siempre se había comparado con AR 26710. Los persiguió, a ella, con desesperación, pero no pudo alcanzarlos. Después de todo, Sam era un titán ascendido. Pero precisamente por haber estado persiguiendo a Fadin Firefly sin descanso, había dejado atrás a todos los demás sin siquiera darse cuenta. Ahora que tenía la oportunidad de mirar atrás, Summi finalmente comprendió cuán grande se había vuelto la brecha entre él y el resto de los despertados. Era tan ancho que había sido capaz de derribar a los mejores utilizando apenas una cuarta parte de su poder. Ahora lo veía con claridad. Pero también vio lo mucho que le quedaba por caminar. Así como luchar contra los participantes del torneo de los sueños le había mostrado su fuerza, luchar contra Morgan le había mostrado su debilidad. Sí, Summi era increíblemente poderoso para un despertado de su edad. Pero había otros gigantes ahí fuera, no menos aterradores que él. Eran mayores, más fuertes y tenían años de experiencia en batalla y vastos recursos de los que él carecía. Frente a ellos, Summi era como una hormiga y una leve sonrisa apareció en su rostro. O tal vez, como una cucaracha. Morgan era un santo del gran clan Valor. Algún día, en el futuro, podrían volver a enfrentarse. Y cuando eso sucediera él sabía que su espada no rebotaría inofensivamente sobre su piel. Todos estos pensamientos vagaban ociosamente por los márgenes de su conciencia, mientras que la mayor parte de su mente estaba ocupada asimilando la clave del segundo paso de la danza de las sombras. Y justo cuando ese último pensamiento desapareció, sintió que el proceso había concluido. Un instante después, el silencio de su habitación se rompió repentinamente por la voz del hechizo. Summi se estremeció. El hechizo decía: tu nivel de maestría de legado de aspecto ha aumentado. Has recibido el derecho a reclamar una reliquia de legado. Tu sombra ha evolucionado. Capítulo 225. Bestia del alma. Summi esperó unos instantes y luego se puso de pie apresuradamente mientras invocaba las runas. Este era el momento que tanto había esperado. Después de tanto tiempo, tanto sudor y sangre, su esfuerzo finalmente había dado sus frutos. Había dado un paso más para convertirse en un verdadero maestro de batalla. Todo lo que hizo falta fue. Summi pensó un segundo y luego echó un vistazo a las runas que describían el manto del inframundo. Debajo de la descripción del encantamiento príncipe del inframundo, un contador rúnico brilló. Enemigos vencidos. 3332, 6000. Solo necesitó matar a 1200 enemigos con sus propias manos, y morir una vez a manos de un santo. Alrededor de 900 de esas muertes ocurrieron en el mundo onírico, unos cientos en el mundo despierto y el resto en los confines salvajes de las islas encadenadas. Lamentablemente, las criaturas abatidas por Saint no contaban para el requisito del extraño encantamiento, de lo contrario la cifra habría sido mayor. Aún así, fue un buen progreso. Al darse la vuelta, Summi encontró la serie de runas que más deseaba ver. Sombras. Santo de mármol, serpiente del alma. Se concentró en esto último y leyó: sombra. Serpiente del alma.
Rango de sombra. Despertado. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. Summi cerró los ojos y escuchó a su alma, luego hizo circular la esencia de las sombras a través de las espirales de la serpiente. Podía sentir que fluía incluso más rápido que antes. La tasa de consumo y regeneración de esencia también mejoró. Perfecto. Había previsto que el proceso de evolución a un nuevo rango llevaría mucho tiempo, pero la serpiente del alma despertó instantáneamente después de que alcanzara el segundo nivel de dominio de la danza de las sombras, tal vez debido a su naturaleza única como reliquia de legado de aspecto. Summi abrió los ojos y volvió a mirar las runas. Ya se había dado cuenta de que había algunas nuevas en la descripción de la sombra. Atributos de sombra, guía de sombra, arma de alma, bestia de alma. La bestia del alma no estaba allí antes, se concentró en el nuevo atributo y leyó. Descripción del atributo. La serpiente del alma puede adoptar la forma de una bestia. Summi parpadeó un par de veces. ¿Qué? Bajó la mirada hacia su pecho desnudo y contempló el intrincado tatuaje de una serpiente negra que se enroscaba alrededor de su torso y brazos. Luego, Summi levantó con cuidado una mano y le dio una orden mental a la sombra. Inmediatamente, el tatuaje se movió, deslizándose sobre la palma de su mano y bajando por sus dedos. Sin embargo, en lugar de la punta de una hoja afilada, apareció en el aire la cabeza triangular de una serpiente enorme. Envuelto en una oscuridad profunda, la serpiente se arrastró hacia adelante, dejando atrás la piel de Summi y materializándose. Sus escamas negras como el azabache crujieron suavemente al tocar el suelo, y pronto, petrificado, Summi se encontró frente a una serpiente gigante, de al menos 6 metros de largo, con un cuerpo tan ancho como el brazo de un hombre grande y lo suficientemente fuerte como para pulverizar granito. La criatura estigia enroscó su largo cuerpo y se estiró en el aire. Su cabeza se elevó lentamente hasta alcanzar la misma altura que Summi. Una lengua bífida brilló por un instante, y entonces la serpiente lo miró fijamente a los ojos. Entonces, abrió sus fauces y siseó, revelando unos largos y aterradores colmillos de ónice. Summi tragó saliva. Los ojos de la serpiente eran tan negros como su poderoso cuerpo y brillaban con un resplandor oscuro. Parecían tan profundos como la inmensidad sin luz de un océano de sombras, y estaban llenos de una inteligencia extraña y alienígena. Por suerte, no había agresividad ni mala voluntad en ellos. En cambio, simplemente había irreconocimiento. La serpiente sombría estaba saludando a su amo. Summi apartó lentamente la mirada y estudió el cuerpo de la oscura criatura. Luego, envió la sombra de Api hacia adelante, y ésta se envolvió rápidamente alrededor de la serpiente. Inmediatamente, se revelaron patrones fluidos, aún más oscuros que las escamas de obsidiana sin brillo, y la presión que ejercía la bestia de sombras se volvió muchísimo más aterradora. Su cuerpo se había vuelto fantasmal, envuelto en tenues volutas de oscuridad impenetrable y en movimiento. Summi dudó un instante y luego sonrió. «Qué buen chico eres». Muy satisfecho, echó un vistazo a la serpiente gigante y luego le dio una palmadita en la cabeza con una expresión de deleite en el rostro. Ahora le tocaba a la poderosa bestia parpadear y si es que tenía párpados. ¿Se lo estaba imaginando Summi, o la serpiente de obsidiana parecía un poco sorprendida por tal trato? Encogiéndose de hombros, volvió a mirar las runas y bajó la mirada. Aún le quedaba una última sorpresa por descubrir. En la parte inferior, aparecieron varias runas nuevas. Habilidades de sombra. Acero serpentino, devorador de almas. Segador de almas. Descripción de la habilidad. Una porción de la esencia del alma de aquellos asesinados por la serpiente de las sombras en su forma de arma del alma bestia del alma es absorbida y transferida a su amo. La sonrisa de Summi se amplió. Eso me ayudará con el hecho de que no puedo usar la serpiente para regenerar esencia mientras no esté en mi cuerpo. De hecho, mientras siga matando algo, mi esencia podría no agotarse nunca. Miró a la sombra con ojos brillantes. Tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos, amigo. Tendrás muchas almas sabrosas para comer, no te preocupes. Dicho esto, Summi abrió la palma de la mano y ordenó a la serpiente que volviera a arrastrarse sobre su piel. Unos segundos después, la sombra ya se había transformado de nuevo en un tatuaje y se había enroscado alrededor de su cuerpo. Era como si nunca hubiera habido una criatura aterradora en la habitación. Ahora echemos un vistazo a esa reliquia. Summi examinó las runas y encontró el grupo correcto. Legado de aspecto. Danza de las sombras. Nivel de maestría en danza de las sombras. 2, 7. Primera reliquia. Reclamada. Segunda reliquia. Reclamar. Tercera reliquia. No merecida y concentrándose en la segunda reliquia, Summi dijo con seguridad. Afirmar. Por un segundo, no pasó nada. Summi esperó, llena de expectación. ¿Qué podría ser? ¿Otra sombra? ¿Un arma? ¿Una armadura? ¿Tal vez un amuleto o una herramienta, o algo más inesperado? ¿Un nuevo atributo, quizás? Y entonces, respondiendo a su llamado, el hechizo habló desde la oscuridad. Has reclamado una reliquia de legado de aspecto. Has recibido un recuerdo. Summi echó un vistazo apresurado a las runas que describían sus recuerdos, buscando una nueva. Y un instante después, al verlo, sintió un vuelco en el corazón y por un momento olvidó cómo respirar. Allí, en la oscuridad del dojo subterráneo, varias runas familiares brillaban con una luz etérea. Ellos leyeron. Memoria. Gota de Icor. Capítulo 226. Recompensas del torneo. Summi contuvo la respiración, mirando fijamente las runas. Sabía que era ese recuerdo. Otra gota de sangre divina, recibida en un recuerdo del mismo nombre que el que supuestamente le había dado tejido de sangre, aunque no lo recordaba, y sabiendo de dónde provenía el aspecto esclavo de las sombras y a qué deidad estaba conectado, no fue difícil adivinar de quién era la sangre.
dios de las sombras, y este recuerdo era una gota de la sangre del dios de las sombras. Y en esa gota estaba su linaje. No puede ser, pero así era. Sumni acababa de recibir una segunda memoria de linaje, e iba a recibir su tercer linaje, más aún, ese linaje era completo, como el fuego que Ar, 26.710 había heredado del dios Sol, no un fragmento de un linaje prohibido que había heredado de Weaver, el demonio del destino. Sumni estudió las runas durante un rato, y luego apartó la mirada lentamente. Aún no estaba preparado para invocar la gota de Icor. Para empezar, había un pasaje muy interesante en el vaso del recuerdo sobre sus experiencias previas con los recuerdos del linaje y sentí como si alguien me hubiera arrancado los ojos y me los hubiera metido en las orejas. Que te jodan, Weaver. Qué tipo tan descriptivo. Simplemente tenía que prepararse mentalmente. Sumni caminó de un lado a otro un rato, y luego decidió estudiar los recuerdos que había recibido en el torneo para distraerse. Ya había estudiado la memoria del hielo en detalle, así que quedaban 3 más. La flecha, el escudo y la recompensa final que había recibido de Morgan y el recuerdo creado en la forja del Gran Clan Valor. La verdadera razón por la que se había unido al torneo de los sueños, en primer lugar. Sumni dudó un momento y luego miró la lista de sus recuerdos. Recuerdos. Máscara del tejedor, campana plateada, sudario del titiritero, vaso del recuerdo, fragmento de medianoche, fragmento de luz de luna, fragmento del anochecer, espina acechante, manto del inframundo, roca ordinaria, hoja de otoño, flor de sangre, juramento roto, ala oscura, primavera eterna, adiós de la finalidad, camino final del destructor, sudario de seda, noche de invierno eterno, alcanzador del cielo, talismán de destello solar, hambre horripilante, visión cruel, cofre codicioso, Evelyn, carga celestial, recuerdo del fuego, cadena inmortal, recuerdo del hielo, golpe de trueno, vengador paciente, arco de guerra de Morgan, gota de Icor. Entonces es un lazo, pero ¿qué significa ese nombre? Bueno, y en realidad tenía sentido. Si se trataba de una memoria personalizada creada para un usuario específico, ¿por qué su nombre no iba a coincidir con el suyo? El arco de guerra de Sunmi sonaba mejor, de todas formas, y Sunmi se concentró primero en la flecha. Memoria. Golpe de trueno. Rango de memoria. Ascendido. Nivel de memoria. Y. Tipo de memoria. Arma. Descripción del recuerdo. Un espíritu poderoso estuvo atrapado en una botella de vidrio durante 1000 años. Este rayo es una manifestación de su furia. Encantamientos de memoria. Relámpago enjaulado. Descripción del encantamiento. Esta flecha golpea tan rápido como un rayo y encadena su devastador daño a varias criaturas cercanas. Así que, un rayo en una botella, ¿eh? Aunque el único encantamiento de la flecha era activo y requería mucha esencia para activarse, lo que significaba que no se podía usar con frecuencia, su efecto era muy bueno. Era capaz de infligir daño a grupos de enemigos, lo que podía resultar útil en muchas situaciones. Satisfecho, dirigió su mirada hacia el escudo. Memoria. Vengador del paciente. Rango de memoria. Ascendido. Nivel de memoria. Y. Tipo de memoria. Arma. Descripción del recuerdo. Ardiendo de odio, esperó y observó. Cuando llegó el momento, su venganza fue más fría que el hielo. Encantamientos de memoria. Tenaz, corazón ardiente, acero frío. Tenaz descripción del encantamiento. Este escudo es especialmente duradero. Corazón ardiente descripción del encantamiento. Este escudo puede almacenar una porción del daño de fuego que recibe para potenciar otra arma de su portador o desatar una devastadora onda expansiva. Acero frío descripción del encantamiento. Este escudo puede almacenar una porción del daño por impacto que recibe para potenciar otra arma de su portador o desatar una ola de fuego incineradora. Hey. Summi reflexionó un momento. Este escudo era capaz de convertir el calor en energía cinética, y viceversa. La energía almacenada podía usarse para potenciar otra arma o liberarse de golpe para lanzar un poderoso ataque. Esto significaba que cuantos más golpes recibiera el escudo, más devastadora sería la represalia. Saint necesitaba desde hacía tiempo un buen escudo memory, y este le vendría de maravilla. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sunmi. Y por último y el premio principal y... Suspiró y luego se concentró en el arco que había recibido del trascendente Morgan del clan Valor. También lo invocó. Un arco compuesto de cuerno negro y madera oscura pulida surgió de una tormenta de chispas carmesí. Era completamente negro, pero su cuerda era de un vibrante color escarlata. En una de sus ramas, cerca de la empuñadura, se apreciaba una marca tallada con el mismo color que la cuerda. Representaba el escudo de armas de la familia Valor, una espada recta atravesando un yunque de hierro. El arco era realmente hermoso pero, lo que es más importante, irradiaba una sensación de inmenso poder. Sumni admiró el arma durante unos instantes y luego volvió a mirar las runas. Memoria. Arco de guerra de Morgan. Rango de memoria. Trascendente. Nivel de memoria. If. Tipo de memoria. Arma. Descripción del recuerdo. Vale la pena vivir por la muerte. Vale la pena esperar por el amor. Qué romántico, y qué morboso, pero ¿a quién le importa? Ese es mi segundo recuerdo trascendente, cariño. Summi desconocía quién había creado esa descripción, si el hechizo en sí o la persona que había forjado el arco. Si se trataba de esta última, tal vez era un mensaje para Morgan, o una lección que el hechicero quería transmitirle. Pero, ¿qué clase de lección fue esa? Intrigada, Summi miró bajo la superficie del arco negro, deseando comprobar si el tejido mágico de un recuerdo creado por un humano era diferente al creado por el hechizo. Sin embargo, parecía prácticamente igual, vasto, inconcebiblemente complejo e inquietantemente bello. En cualquier caso, le emocionó ver que este recuerdo era del 4º nivel.
Era poderoso, sin duda y no menos poderoso que la visión cruel. Animado, continuó leyendo las runas. Encantamientos de memoria. Flechas de alma, inflexibilidad, carga de paz, mercader de la muerte. 4 encantamientos y los 2 primeros son pasivos, los otros 2 son activos. No está mal y se concentró en el primer encantamiento. Flechas del alma. Descripción del encantamiento. Este arco se sintoniza con el alma de su portador y es capaz de crear flechas que comparten su afinidad. Inflexible. Descripción de los encantamientos. Este arco de adamantío exige la fuerza de un gigante para ser doblado. Por ello, las flechas disparadas desde él viajan hasta donde alcanza la vista y golpean con una fuerza terrible, atravesando tanto armaduras como carne. Los encantamientos pasivos no estaban nada mal, por decirlo menos. Sunmi no estaba seguro de qué podrían hacer las flechas que compartían la afinidad de su alma, pero el hecho de que el arco pudiera producir una cantidad ilimitada de flechas ya era una gran ventaja. Cada una de las flechas del alma también compartía el nivel y el rango del arco de guerra que las creó, lo cual era simplemente increíble. Para probarlo, Sunmi agarró la cuerda e intentó tensar el arco de guerra. A pesar de toda su fuerza, Sunmi solo pudo hacerlo tras potenciarse con 3 sombras, y aún así, con mucha dificultad. En cuanto la cuerda se movió, apareció de repente en ella una flecha negra que parecía estar hecha de sombras solidificadas. Sunmi soltó la cuerda y, al instante siguiente, su ventana estalló en pedazos mientras una silueta negra sobrevolaba el lejano campo nevado. Tonterías. Tras unos instantes de consternación, juraría que sintió temblar el mundo bajo sus pies. Miró con desánimo la ventana rota, luego suspiró y volvió a mirar las runas. Carga de la paz. Descripción del encantamiento. Después de que las flechas de alma atraviesen la carne de un enemigo, su peso puede aumentar drásticamente. Interesante. Sunmi ya podía pensar en varias aplicaciones útiles para este encantamiento, ya fuera para agravar las heridas causadas por las flechas o simplemente para ralentizar al enemigo. Quedaba una última serie de runas. De Altilder. Descripción del encantamiento. Este arco es capaz de consumir una gran cantidad de esencia para asestar un golpe devastador. Eso sonó ominoso. Sunmi tenía curiosidad por saber cuán devastador se suponía que sería ese ataque, pero no iba a probarlo en su habitación. Ya había sufrido bastante. El arco de guerra de Morgan era, sin duda, un arma digna de un caballero trascendente de un gran clan. Era un arma verdaderamente formidable y versátil. En cualquier otra circunstancia, Sunmi se habría vuelto loco de alegría al recibirlo. Y él era y algo así como pero aún le quedaba un recuerdo más con el que lidiar. Había llegado el momento. Ya no podía posponerlo más. Sunmi miró el hermoso lazo por última vez, luego suspiró y lo desechó. En cuanto desapareció el torrente de chispas escarlata, invocó la gota de Icor. Capítulo 227. La herencia del esclavo. La habitación estaba sumida en la oscuridad, y en cuanto Sunmi deseó que la gota de Icor se manifestara, esa oscuridad cobró vida repentinamente. Innumerables sombras se movían y danzaban a su alrededor, formando un torbellino invisible. Sus movimientos eran extraños e impredecibles, cargados de anticipación, excitación y anhelo. Lentamente, destellos dorados de luz aparecieron en el aire frente a él y se dirigieron hacia un punto en el espacio, convergiendo en un pequeño punto radiante. Sin embargo, el recuerdo aún no aparecía. En cambio, miles y miles de destellos se adentraban en él, hasta que, finalmente, pareció como si amplios chorros de brillante luz dorada fluyeran constantemente hacia la esfera de resplandor que crecía lentamente. Esto duró casi un minuto, y cuando finalmente desaparecieron las chispas, una brillante gota de líquido dorado flotaba en el aire frente a Sunmi. Estaba impregnada de una hermosa luz que, si bien no deslumbraba, lograba iluminar por completo la habitación. Sin embargo, también había algo oscuro en aquella brillante gota de sangre divina. En contraste con su resplandor dorado, las sombras a su alrededor se volvieron repentinamente mucho más profundas, oscuras y marcadas. Todo movimiento se detuvo, como si estuvieran congeladas por el asombro y la reverencia. Esa es la sangre del dios de las sombras, sin duda. Sunmi se obligó a apartar la mirada de la gota de Icor y conjuró las runas que la describían. Tenía que asegurarse de que su suposición era correcta. Tenso por la anticipación, leyó. Memoria. Gota de Icor. Rango de memoria. Desconocido. Nivel de memoria. Desconocido. Tipo de memoria. Desconocido. Todo encajaba con sus notas en el vaso del recuerdo. No había una evaluación clara del valor de la memoria y sin inmutarse, bajó la mirada y estudió la serie de runas que constituían su verdadero objetivo. Descripción del recuerdo. Antes, solo existía un vacío infinito y eterno, que brotaba de una rama del árbol. De ese oscuro abismo nacieron los desconocidos. Al igual que el caos mismo, eran infinitos y eternos, vastos y en constante cambio. Pero entonces llegó el deseo, y con él la dirección. De él nacieron los dioses. Cuando aparecieron los dioses, el vacío dejó de ser eterno. Cuando aparecieron los dioses, la oscuridad dejó de ser infinita. Cuando aparecieron los dioses, el caos dejó de ser desordenado. Los dioses aparecieron y trajeron consigo la guerra. Esta gota de sangre divina fue derramada por Sombra en uno de los campos de batalla de esa guerra, antes de que el vacío fuera sellado. Sunmi se quedó mirando las runas, estupefacta. Los desconocidos eran un tipo de criaturas. Seres primordiales que existían antes del tiempo, el espacio e incluso la muerte misma, en un vacío oscuro e infinito. Y los dioses eran indiferentes a ellos. ¿Pero también parientes suyos? Al menos ahora estaba claro a qué terrible enemigo se habían enfrentado los dioses mucho antes de los demonios y su rebelión. ¿Y por qué el dios de las sombras se había visto obligado a crear a la muerte? ¿De qué otra manera podrían derrotar a las criaturas eternas?
¿Acaso el tiempo, el espacio y otros conceptos que Sunmi siempre había considerado absolutos también fueron creados como armas en la guerra de los dioses contra lo desconocido? Al menos era fácil distinguir qué bando había salido victorioso. Sin embargo, lo más aterrador era que la descripción nunca decía que el vacío primordial hubiera sido destruido. Solo que había sido confinado. ¿Seguía atado, ahora que los dioses habían muerto? Sunmi se estremeció y negó con la cabeza. La breve descripción contenía muchísima información, con implicaciones aún mayores. No podía abarcarlo todo en tan poco tiempo. Quizás después de tomar la gota aprenda más. Dudó un instante, y luego volvió a mirar la radiante gota de líquido dorado. Inmediatamente, el hechizo habló. Con un tono tan monótono como siempre, has obtenido una gota de icor. ¿Deseas consumirla? Sunmi suspiró. Cuando mordisqueó la falange de Weaver, sintió una agonía terrible antes de recibir el tejido óseo. Además, estaba el hecho de que un ser normal no podía portar múltiples linajes divinos, pero él era especial debido a su atributo brecha del Estigia. Decidió arriesgarse. Ya tenía 2 linajes. ¿Qué importaba un tercero? Sí. Que así sea. ¿Qué se supone que hace eso? La gota dorada se dividió repentinamente en 3 partes iguales, que se dirigieron hacia su pecho, abdomen y cabeza. Las gotas radiantes penetraron en sus 3 núcleos de sombra y desaparecieron, disolviéndose en la oscuridad de su alma. Sunmi se estremeció. ¿Ya? Las sombras que lo rodeaban estallaron en movimiento y, al mismo tiempo, la oscuridad en su interior hervía de rabia. Sintió como algo entraba en su torrente sanguíneo, una energía fría y desconocida que le traía consigo tanto dolor como euforia. Esto es. Está empezando. Se dejó caer al suelo, preparándose para el tortuoso proceso de transformación. La fría energía se extendió por todo su cuerpo, alcanzando cada rincón. Creció con fuerza, a punto de integrarse en la esencia misma de su ser y entonces, sucedió algo extraño. Sunmi abrió mucho los ojos, conmocionado y horrorizado. Mientras el linaje del dios de las sombras fluía por sus venas, la red sangrienta también se intensificó repentinamente. Pero su comportamiento no era normal ni provocado por el propio Sunmi. Actuaba por voluntad propia y parecía estar cargada de una intención oscura y siniestra. Y hambre. ¿Qué? Eso no debería haber pasado. Estaba preparado para un dolor indescriptible, pero el dolor nunca llegó. En cambio, podía sentir cómo la red de sangre devoraba con voracidad y sin piedad la energía fría, como si hubiera estado hambrienta durante miles de años. ¿Qué demonios está pasando? Un repentino espasmo recorrió su cuerpo, y Sunmi cayó al suelo con un breve grito. En su interior, 2 fuerzas luchaban por el control de su ser. Una era el linaje del dios de las sombras, y la otra, la trama de sangre. Y a pesar de que una era completa y provenía de una divinidad real, mientras que la otra estaba fragmentada e incompleta y la herencia prohibida de Weaver estaba ganando. Era como una bestia salvaje que clavaba sus dientes en la carne blanda de su presa y se negaba a soltarla. ¡Alto! ¿Qué estás? Y antes de que se diera cuenta, todo había terminado. La fría energía del linaje del dios de las sombras había desaparecido, y Bloodwave había vuelto a ser la de siempre, pacífica una vez más, como si nada hubiera pasado. Pacífico, pero a la vez y más fuerte. Mientras Sunmi miraba fijamente a la oscuridad, completamente conmocionado, no se anunció que hubiera adquirido un nuevo atributo. En cambio, el hechizo dijo con un matiz de oscura satisfacción en su voz. Bloodwave ha evolucionado. El tejido óseo ha evolucionado. Tu memoria ha sido destruida. Sunmi permaneció en silencio durante un largo rato, y luego lanzó un grito furioso e indignado. Weaver. Pedazo de mierda. Capítulo 228. Secretos aterradores. En una isla especialmente grande bajo el cielo superior, cubierta de hierba esmeralda y ruinas cubiertas de musgo, una aterradora criatura de pesadilla acechaba a su presa. Tenía 4 poderosas patas, un cuerpo esbelto cubierto de pelaje negro y una boca ancha repleta de afilados colmillos. Sobre él, 2 furiosos ojos rojos ardían de odio y locura. La abominación se movió silenciosamente entre la hierba alta, acercándose a la fuente del fuerte ruido. Una voz humana gritaba, llena de indignación. Estoy aquí mismo. Vengan a por mí, malditos bastardos. Malditos sean todos. La criatura gruñó y se preparó para saltar. Y sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una flecha sombría cayó del cielo y alcanzó a la abominación justo en el ojo, matándola al instante. Has matado a una bestia caída, devastador negro. Tu sombra se hace más fuerte. A varios cientos de metros de distancia, a salvo entre las sombras proyectadas por un fragmento de una antigua muralla, Sunmi bajó su arco y frunció el ceño. La sombra feliz dio varios saltos, luego se giró hacia él y aplaudió. Sunmi lo miró, y su ceño fruncido se convirtió en una mueca de enfado. ¿Qué quieres decir con gran tiro? Le estaba dando en la pierna, idiota. Negando con la cabeza con desánimo, arrojó el arco al suelo y grunó. En los días previos, había obtenido y rápidamente perdido el linaje del dios de las sombras, y el estado de ánimo de Sunmi seguía hecho un desastre. Había reflexionado profundamente sobre las implicaciones después de los hechos. A pesar de que brecha del Estigia supuestamente le permitía portar múltiples linajes, tejido de sangre se había vuelto extremadamente glotón, consumiendo su herencia justo delante, o mejor dicho, dentro de él. Las artes de la trama de sangre y la trama de huesos conservaban su nombre original, pero se habían vuelto mucho más potentes. Ahora era mucho más difícil doblegar y matar a Sunji. Probablemente no podría morir desangrado ni aunque quisiera, y se necesitaría un santo para romperle los huesos. También descubrió que hubo algunos aumentos en su divinidad, pero debieron ser tan insignificantes que esencia de la divinidad se dignó a permanecer igual.
Había llegado a la conclusión de que el linaje prohibido de Weaver siempre había estado esperando para devorar a otro. La guerra no fue consumida porque surgió primero, echando raíces en Sunmi antes de que Bloodweave entrara en escena. El linaje del dios de las sombras, en cambio, fue tratado como un invasor. Así pues, el linaje que habría resultado más útil para el aspecto de Sunmi, ahora estaba completamente absorbido por el de Weaver. Quizás si Bloodweave estuviera completamente saciado y de alguna manera consiguiera otra gota de icor, podría recuperar el linaje del dios de las sombras. Desafortunadamente, considerando que era el único linaje que realmente se desconocía a menos que existiera algún clan secreto de las sombras que él desconociera, las probabilidades eran bajas. De hecho, el legado de aspecto de Sunmi podría haber sido la única forma de obtener el linaje de las sombras en la era actual. ¿Dónde podría encontrar algo así? Probablemente como recompensa por matar alguna abominación horrible, sin duda. Quizás Fated lo guíe hasta un titán impío y le otorgue el linaje como recompensa por haberlo matado. Y no te hagas ilusiones. Sunmi observó el arco de guerra de Morgan durante unos instantes y luego lo devolvió a su mar de almas. Usarlo en público no era buena idea, considerando que era un recuerdo que ahora pertenecía oficialmente a Mongrel. Aunque, probablemente, la única persona que sabía que lo tenía era la propia Morgan. Pero no tenía intención de correr ningún riesgo. Tras ordenarle a la roca ordinaria que se callara, la recogió del suelo, la escondió en su cinturón y se acercó al cadáver del devastador negro. La sombra altiva giró la cabeza y comenzó a reír con arrogancia. Este tipo y... Sunmi puso los ojos en blanco. Sí, ya lo sabemos, eres genial, ahora ven aquí y ayuda. La sombra se enroscó con avidez alrededor de la hoja de la espina acechante, que luego se utilizó para cortar la dura piel de la criatura pesadilla muerta. Sunmi sacó rápidamente el fragmento de alma y lo arrojó al cofre codicioso, que saltó por los aires y lo engulló con un chasquido metálico. Normalmente, eso sería todo, pero hoy Sunmi necesitaba recuperar algo más. Haciendo muecas de vez en cuando, cortó varios trozos grandes de carne del cadáver, los envolvió y se echó el paquete al hombro. Debería ser suficiente, ¿verdad? Una vez terminada la espantosa tarea, se puso de pie, recogió la visión cruel y se dirigió hacia el extremo sur de la gran isla. Esta isla era un poco especial, y con razón. Cuando Sunmi llegó al final, presenció una vista impresionante. A lo lejos, debajo de él, el disperso conjunto de islas flotantes había desaparecido. En su lugar, se extendía tierra firme hasta donde alcanzaba la vista, cubierta por un mosaico de bosques, prados, marismas, colinas onduladas y brillantes cintas de ríos caudalosos. Un oscuro abismo sin fondo se extendía entre el borde de la isla y el resto del reino de los sueños, y esos ríos desembocaban en él, creando grandiosas cascadas. Cerca de donde se encontraba, una fortaleza en ruinas se alzaba desde el suelo, y desde sus puertas, una colosal cadena de hierro muchas veces más gruesa que las gigantescas cadenas que conectaban las islas entre sí se extendía hacia el abismo, conectándose con el suelo al otro lado del oscuro abismo. Este era uno de los pilares de las islas encadenadas, y el camino por el que los despertados viajaban hasta aquí desde las tierras del sur, que pertenecían al gran clan Valor, en la medida en que algo podía pertenecer a los humanos en este reino de pesadillas. Según algunos rumores, había un tesoro grandioso escondido a kilómetros bajo la ruinosa fortaleza, en las profundidades de la tierra, algo que haría salivar incluso a un santo. Por desgracia, parecía haber algo terrible debajo, ya fuera una criatura de pesadilla o un peligroso mecanismo para repeler invasores. Muchos individuos poderosos habían entrado a lo largo de los siglos, y ninguno había salido. Había algo allí dentro que podía matar a cortes enteras de santos. Sunmi miró al sol y luego se puso a hacer fuego. Como persona cautelosa, quedó bastante horrorizado. Pero, como aventurero que era, sentía cierta curiosidad. Intrigado profundamente. Empezaba a creer que no sabía lo que le convenía. Después de una hora, más o menos, sintió la sombra de una sola persona acercándose a su ubicación. Sonriendo, Sunmi envió a Saint a saludar a su primer y único miembro del ilustre escuadrón Sunmi. Capítulo 229. Un anfitrión generoso se le trepó por unos escombros con expresión de fastidio. Estaba cubierta de tierra por la cantidad de veces que había tropezado con obstáculos inesperados, como las raíces crecidas de árboles vivos, trampas que supuestamente la llevarían a las fauces de criaturas espeluznantes que cavaban agujeros, y un sinfín de arriesgadas peleas contra todo tipo de monstruos. Aunque hizo varias paradas para descansar, no había dormido nada durante los días que duró el viaje. Se perdió un par de veces, ya que las indicaciones que había recibido eran simplemente sigue caminando hasta llegar al borde. ¿No podía simplemente haberme llevado con él? ¿Acaso necesita tiempo a solas para desconectar o algo así? Las sátiras de Seele llegaron a su fin. Varias criaturas de pesadilla yacían muertas en el suelo, algunas de ellas hechas pedazos, otras extrañamente sin heridas, pero completamente destrozadas, como si algo terriblemente poderoso hubiera aplastado sus cuerpos con una fuerza inhumana. Las sombras se movieron repentinamente y, un instante después, Seele ya sostenía su guadaña de la misma manera que Sunmi le había enseñado. Tras unos instantes, la bajó aliviada. De entre las sombras emergió una figura alta y elegante, ataviada con una elaborada armadura negra. Dos llamas rubí brillaban tras la visera de su casco. En una mano empuñaba un sólido escudo de cometa forjado en acero opaco, y en la otra, una austera espada cuya hoja aún goteaba la sangre putrefacta de las abominaciones masacradas. La mirada de SL se detuvo unos instantes. Oye, señorita Saint, ¿dónde está ese astuto bastardo? Quiero decir, Sunmi. ¿Dónde está Sunmi? La taciturna demonio ladeó un poco la cabeza, miró fijamente a SL durante unos instantes, luego se dio la vuelta en silencio y se marchó.
Supongo que debería seguirte. La pareja, un valeroso caballero y una jovencita, caminaba por la orilla de la isla. Los ojos de Seel brillaban de asombro al contemplar el vasto paisaje más allá de las islas encadenadas, conectadas por una enorme cadena que se extendía hacia una fortaleza en ruinas. Pronto, el delicioso aroma a carne asada llegó a sus fosas nasales. Unos segundos después, Seel se quedó paralizada, con la boca abierta. Se construyó una hoguera a la sombra de un antiguo muro, donde se asaban tiras de carne jugosa y generosamente condimentada sobre las brasas. Pero eso no fue todo. También había verduras frescas y frutas suculentas, una cafetera de cobre que desprendía el inconfundible aroma del café recién hecho, y algunas cosas más que la gente rara vez veía en el reino de los sueños. La persona responsable de toda esta juerga estaba sentada en una cómoda silla plegable, disfrutando tranquilamente de una rebanada de melón. Al verla, una sonrisa pícara apareció en su rostro. Oh, lo lograste. Parece que no eres un caso perdido. Después de todo, dicho esto, el joven saltó de la silla, metió la mano en una olla llena de hielo, hizo una pausa y luego la miró con expresión interrogante. Oye, Seel, ¿tienes edad suficiente para beber? En realidad, ¿a quién le importa? Tienes edad suficiente para matar cosas, así que atrápalo. No se lo digas a Nat. Seel, por reflejo, agarró la botella helada de cerveza fría y cara con una expresión de asombro. Summi sonrió. No hace falta que me des las gracias. Pero si insistes y quizás deberías hacer algo con ese olor. En serio, todo ese sudor y sangre va a arruinar el ambiente. Un rato después, Seel había saciado su hambre, se había aseado con el manantial eterno y dormía con una expresión soñadora en el rostro. Summi había dejado su silla plegable y ahora estaba sentado en el suelo. Lamentaba para sus adentros que el cofre codicioso no fuera lo suficientemente grande por dentro para albergar a varios, al menos no todavía. Quizás después de convertirse en maestro, las cosas serían diferentes. Era de noche y un sinfín de estrellas salpicaban el cielo oscuro. Summi comenzó a preguntarse si el reino de los sueños tenía actividad estelar o si esas estrellas eran solo un adorno. Tras contemplar a Seel mientras descansaba durante unos instantes, consideró la posibilidad de dormir también. Curiosamente, su narcolepsia no le afectaba mucho en el reino de los sueños. Lo que claramente significaba que se trataba de un problema relacionado con su cuerpo físico, y no con su alma. Se preguntó si se solucionaría cuando se convirtiera en maestro. De no ser así, ¿tendría que lidiar también con su narcolepsia en el reino de los sueños? Eso sonaba muy peligroso. Tras sacar un saco de dormir del cofre codicioso, Summi estaba a punto de meterse dentro cuando Seel, o mejor dicho, Beliona, se despertó sobresaltada. Sus ojos carmesí, que brillaban de forma inquietante, miraron los restos de su festín, luego a Summi, luego la silla plegable en la que había estado durmiendo, luego el saco de dormir que Summi sacó, y finalmente volvieron a mirar a Summi mismo. ¿Eres rico? Ya no se sentía muy seguro. Summi suspiró. Quizás si prestaras un poco de atención, sabrías que soy el empresario más exitoso de estas malditas islas. De hecho, tal vez incluso de todo Belobog. No estoy forrado de dinero por desgracia, pero sin duda podría hacerme una estatua con créditos. Ella frunció el ceño. Yo no pregunté todo eso. ¿Eres rico o no? Summi resopló con fastidio. Sí, lo soy. ¿Por qué, exactamente, sientes la necesidad de sacar esto a colación ahora? Beliona se encogió de hombros. Summi, tengo una pregunta seria, piénsalo bien antes de responder, tómate tu tiempo. ¿Te casarías conmigo? No, en serio. He cambiado. En vez de matarte, tal vez podrías regalarme un ojo en nuestra boda. Se burló. No. Rechazado. Qué descarada cazafortunas. Además, ¿estás borracha? Normalmente, no tendría que hacerse esa pregunta, pero tratándose de Beliona, ¿quién sabía? Ni siquiera probó un sorbo de alcohol, tanto porque sabía que alguien tenía que vigilarla como porque, por alguna razón, lo detesta. El día que se emborrache será el mismo día en que se acabe el mundo, algo que, según él, no ocurrirá pronto. Beliona puso cara de decepción antes de negar con la cabeza. No estoy borracho. No puedo emborracharme. Summi arqueó una ceja. Entonces, se levantó de la silla plegable. Oye, tienes comida en la mejilla. Déjame quitártela, ahí está el intento habitual de acabar con mi vida. Summi entrecerró los ojos mientras planeaba su escape, antes de estremecerse repentinamente. ¿Qué demonios? Summi no se lo esperaba, así que casi perdió la compostura. No sabía que poseía tal habilidad, pero parecía que la evolución del tejido de sangre también había mejorado sus ojos. De repente, pudo ver más allá de la superficie del alma de Beliona, del mismo modo que pudo ver más allá de la superficie de recuerdos y ecos para estudiar sus entramados. Como seres vivientes, Seel y Beliona no poseían, por supuesto, un tejido de hechizos. Sin embargo, sí poseían variaciones inusuales de un núcleo de alma. De hecho, dos de ellas, conocidas como núcleos de dualidad. Parecían un par de lunas gemelas, una reflejando un sereno azul celeste, mientras que la otra brillaba con un resplandor rojo y sangriento. Summi estaba tan absorto en sus observaciones que no se dio cuenta de que Beliona se había sentado a su lado hasta que ella empezó a tocarle la cara. Inmediatamente se apartó, se palpó la cara para asegurarse de que no le faltaba nada y luego suspiró. Idiota. No tengo ni una miga en la cara. Puedo verme cuando quiera. Para eso estaba su sombra. Hizo un puchero y luego sonrió mientras se metía bajo el saco de dormir, que, por cierto, era suyo. Dio unas palmaditas en el estrecho espacio que tenía a su lado. Vaya. Parece que vamos a tener que compartir. ¿A qué esperas? Summi se puso de pie, dedicándole una mirada muy particular. En realidad, quiero conservar mi vida.
¿De qué otra manera voy a seguir comiendo mis preciados vasos de jarabe? Al pensarlo, el ánimo de Sunmi mejoró al instante. Luego, reclinándose en la cómoda silla plegable que Beliona había dejado, reflexionó durante unos instantes. No estás demasiado cansada para esto. CL se desmayó enseguida después de terminar de comer. Beliona entregó el saco de dormir que le había robado y explicó. En realidad, estaba echando una siesta dentro. Pero no le cuentes ese secreto. Podría empezar a llamarme para que duerma un poco. Sunmi la miró, desconcertado. Luego, se echó a reír. Eso es más inteligente que cualquier cosa que yo pensara que podrías hacer. Parecía tener una expresión de orgullo en el rostro. Bueno, soy una especie de genio, ella no era consciente de que él la estaba insultando. Beliona hizo una pausa de unos instantes. Supongo que lo averiguará de todas formas cuando despierte. Pero no importa. Esa debilucha necesita dormir todo lo que pueda. Sunmi suspiró. ¿No crees que estás hablando demasiado? No sé tú, pero yo tengo ganas de dormir. Ella le sacó la lengua. Hubo unos instantes de silencio. Oyeron los lejanos gritos de las criaturas de pesadilla de fondo, pero no les preocuparon demasiado. Tras unos momentos, Beliona dijo con una mirada indescifrable. ¿Sabes? No creo que vaya a estar aquí para siempre. Sunmi arqueó una ceja y luego se encogió de hombros. Si tú lo dices. Se quedó boquiabierta. Ni siquiera vas a preguntar qué quiero decir. Sunmi resopló. No me importa especialmente. Todo muere en algún momento. ¿No deberías saberlo mejor que nadie? Beliona frunció el ceño durante unos instantes antes de volverse hacia él. Eres raro, ¿sabes? Comparado con los demás, tienes tantas arrugas en el cuerpo, como si la muerte te tuviera manía. Pero, todas parecen tan falsas. Incorrecto. Sunmi se despertó de golpe. ¿Qué significa eso? No sé. Sunmi se quedó con la boca abierta durante unos segundos. Luego, se recostó en su silla, decepcionado. ¿Por qué te sigo teniendo cerca? Beliona sonrió. Ya sé por qué te mantengo cerca. Respondió secamente. ¿Y por qué? Al final, no respondió. En cambio, preguntó. ¿Puedes prometerme algo? Sunmi asintió, sin importarle si lo veía o no. Él ya tenía bastante sueño. Beliona continuó. Seguirás protegiendo a CL, ¿verdad? Sunmi parpadeó varias veces. No sabía si por somnolencia o confusión. Y así que esa era su intención todo este tiempo. En realidad, era sencillo. CL era la única constante en la corta vida de Beliona, así que era natural que quisiera protegerla. Quizás era lo único que separaba a Sunmi de la muerte. Él tarareó en respuesta. Con todo el esfuerzo que puse en colonizar, quiero decir, en salvar Belobot, sería raro que desperdiciara al único empleado que conseguí como recompensa por hacerlo. Uf. Casi dejo escapar mis grandes planes. Beliona se metió debajo del saco de dormir, ocultándose por completo hasta que él ni siquiera pudo verle la cabeza. Sunmi oyó débilmente un sonido amortiguado. Eso es bueno. La mirada de Sunmi se posó en las latas de cerveza vacías. Probablemente debería deshacerse de ellas antes de que alguna criatura de pesadilla alcohólica las oliera a kilómetros de distancia. Capítulo 230. Muro de fuego. La fortaleza se alzaba al borde del valle, deteriorada por el tiempo y el abandono. Sus muros exteriores presentaban grietas en varios puntos, y algunas secciones se habían derrumbado por completo, dejando al descubierto las salas vacías de su interior. Las torres se conservaban en su mayoría intactas, pero sus cimas se habían derrumbado o habían sido despojadas por las tormentas, y los estandartes que antaño ondeaban allí se habían podrido hacía mucho tiempo. La hierba había invadido el patio principal. Las malas hierbas brotaban entre los adoquines rotos, y se habían formado charcos en los cráteres poco profundos donde la piedra se había erosionado. Herramientas viejas y cajas destrozadas estaban esparcidas, oxidadas o enterradas bajo tierra y hojas. El olor a piedra húmeda y moho impregnaba el aire. En el centro se alzaba la fortaleza, una estructura cuadrada y baja a la que le faltaba casi todo el tejado. Sus paredes estaban ennegrecidas en algunos puntos, probablemente por el fuego. Las ventanas no tenían cristales, solo estrechas rendijas o agujeros vacíos, y la puerta había quedado completamente destrozada. En el interior, el suelo estaba cubierto de escombros, vigas caídas, muebles rotos y los cadáveres de las criaturas de pesadilla que Sunmi se había tomado la molestia de matar tiempo atrás. Debajo de la torre del homenaje, una escalera descendía hacia el subsuelo. A diferencia del resto de la fortaleza, esta entrada permanecía cerrada con una pesada reja de hierro. Las bisagras seguían rígidas, y las marcas de arañazos en la piedra sugerían que no se había movido en años. En ella se habían grabado tenues runas que Sunmi no pudo descifrar. Hace calor. El calor que se filtraba por las rendijas de la puerta recordaba a cuando cayó al cielo inferior, donde se precipitó a través de un mar de llamas divinas. Por suerte, esto no se acercaba ni de lejos a esa intensidad. Con CL a su lado, se quedó de pie frente a la puerta unos instantes. Tarareó un momento antes de suspirar. No percibo nada. Supongo que nos vamos a casa. Cuando se dio la vuelta para marcharse, CL lo miró con indignación. Todavía no hemos hecho nada. Sunmi se encogió de hombros. Hasta que no sepa qué hay ahí dentro, no voy a intentar abrir esa puerta. Ni siquiera estoy seguro de poder hacerlo. En su rostro se reflejaba una clara consternación, comprensible dado que la habían traído hasta allí solo para decirle que no podían hacer nada. Lo miró con el ceño fruncido y luego se giró hacia la puerta metálica. En un instante, sus ojos brillaron con un rojo carmesí. Los dedos de Beliona golpearon la puerta varias veces, provocando que se derrumbara en escombros. Ella sonrió. Listo. Ahora no hay ningún problema.
Sunmi se quedó boquiabierto, miró los restos amontonados donde antes estaba la puerta y luego esbozó una mueca de desprecio. Tonto. ¿Y si esa puerta fuera lo único que impidiera que escapara lo que sea que estuviera ahí dentro? Aunque huyéramos ahora, podría seguirnos si quisiera. Su mirada se detuvo en él durante unos instantes. Encogiéndose de hombros, saltó por encima de los escombros. Oye. ¿Me estás escuchando siquiera? Los gritos de Sunmi resonaron en vano. Con expresión de fastidio, se apresuró a seguirla. Este lugar es realmente profundo. Ahora que la extraña puerta había desaparecido, su sentido de las sombras había vuelto a la normalidad, sin obstrucciones. Sunmi intuía que las runas grabadas en la puerta tenían algo que ver, pero tenía asuntos más urgentes de los que preocuparse. Envió a dos de sus sombras para obtener una visión más detallada. El corredor por el que caminaban tenía una ligera pendiente, por lo que se adentraban lentamente en la tierra. Este se extendía a lo largo de varios kilómetros, lo que significaba que, al llegar a su destino, ya no estarían bajo la fortaleza. La dirección era obviamente la opuesta a la de las islas encadenadas. De lo contrario, el corredor se cortaría, conduciendo al cielo subterráneo. En cierto punto, el corredor comenzó a ramificarse, a dividirse, a entrelazarse y a retorcerse y Sunmi parpadeó y luego frunció el ceño. Parecía haber un complejo laberinto oculto bajo tierra. Desafortunadamente, mientras las sombras de Sunmi exploraban, encontraron los restos de varios humanos. Huesos carbonizados. No pudo averiguar qué habían estado haciendo antes, ya que no había huellas ni pistas. Sospechosamente poco, de hecho. Beliona se quedó paralizada cuando Sunmi la agarró de repente de la muñeca. Tenía una expresión sombría en el rostro. Tenemos que irnos. Lo que sea que haya aquí es lo suficientemente listo como para borrar sus huellas. Eso por sí solo no habría sido un gran impedimento, pero Sunmi desconocía el rango y la clase de aquel ser. Ni siquiera sabía si se trataba de una criatura pesadilla o de algún humano demente que había sido confinado allí hasta que lo único que conocían eran los métodos pragmáticos de asesinato. Ni siquiera los santos han podido escapar. ¿Qué posibilidades tenían ellos dos si se encontraban con el ser que se escondía aquí abajo? Beliona frunció el ceño por unos instantes antes de asentir. Con una sonrisa de decepción en el rostro, Sunmi se giró. ¿Eh? Una muralla de llamas rojo sangre les bloqueaba la vía de escape. No emanaba calor. Simplemente y estaba ahí. Sunmi casi pensó que se trataba de algún tipo de ataque mental. Uno muy mal disimulado, por cierto. Entonces, esas mismas llamas comenzaron a danzar a su alrededor, volando hacia los rostros de Sunmi y Beliona, quienes se estremecieron. Las llamas se detuvieron ante ellos, transformándose en un conjunto de símbolos. El hechizo de la pesadilla comenzó a traducir las runas flotantes, y sin duda ardientes. Sunmi los leyó varias veces y luego se burló. ¿En serio? ¿Esto es lo que es este lugar? Sacudió la cabeza con incredulidad. Todavía no podía comprender que hubiera gente que se esforzara tanto por organizar estas cosas, tanto en el pasado del reino de los sueños como en la actualidad. Unos instantes después, la guadaña de Beliona cortó la pared de llamas. Estas desaparecieron hasta convertirse en las últimas brasas, como si nunca hubieran existido. A pesar de que el lugar estaba diseñado para impedir cualquier escape, se les dio la oportunidad de marcharse. Una hora más tarde, Sunmi y Beliona salieron del pasillo subterráneo. Sunmi miró con desánimo la puerta rota, sabiendo que si alguien pasaba por allí, sabría con certeza que había gente en el lugar. Una vez que llegaron a la superficie, Beliona le dirigió una mirada de confusión. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Al abrir el cofre codicioso, Sunmi sacó una bolsa de patatas fritas. Miró las ruinas por última vez mientras caminaban hacia la cadena que conducía a las islas encadenadas. A Sunmi le invadieron muchos pensamientos, entre ellos, ideas sobre tesoros y secretos. A pesar de ello, no sentía mucha necesidad de investigar. ¿No leíste las extrañas runas de fuego? Es una herencia, idiota. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.